Continuamos aquí en Exitosa. Vamos a conversar en estos momentos con el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte. Sin embargo, hay que indicar que dentro de este tema de corrupción que ya nos anticipó Quique Bravo Prado antes de la pausa comercial, respecto a lo que viene sucediendo dentro del Seguro Integral de Salud, dentro del SIS, donde se han dado milagros, y lo podríamos calificar de forma jocosa, como por ejemplo que una mujer dé a luz en 3 ocasiones en menos de 2 meses. 2 por cesárea y 1 por parto natural. O como por ejemplo el caso de un hombre de 78 años que dio a luz. Un hombre que dio a luz. Son situaciones que se han dado solamente en los formatos llenados del Seguro Integral de Salud, con la cual finalmente se dieron hechos irregulares. A eso hay que sumar la muerte y el resucitamiento de una sola persona en 3 ocasiones. Un muerto es enterrado 3 veces, una persona es resucitada 2 veces. Eso es lo que ha pasado con los formatos llenados en Seguro Integral de Salud en los establecimientos donde tenían que hacer el llenado de información para que se pueda justificar el pago respectivo a las funerarias o a las instituciones prestadoras del servicio de salud. Eso es lo que ha pasado, y además la información que le estoy dando es una información corroborada por la Procuraduría Anticorrupción. El procurador Amado Enco ha hecho público este informe, este documento, hace unos meses atrás, y ahora lo traemos aquí a la mesa de Exitosa para conversar con un exministro de este sector tan complicado y también, como mencionan muchos, tan lleno de corrupción. Doctor Ugarte, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. El SIS, la información que estoy compartiendo, un tema de corrupción, en realidad no es nada nueva la información. Pero es una situación que se va dando de manera reiterada con la corrupción, que no solo vemos en el Consejo Nacional de la Magistratura, no solo vemos en el tema, en otro sector del Estado, también estamos viendo en el tema de salud, que donde hay millones de fondos, alguien aprovecha su mínima oportunidad para que se le pueda chapar la plata suya y la plata mía. Bueno, efectivamente, este informe de la Procuraduría del Ministerio de Justicia ha hecho una recopilación de hechos sucedidos en los últimos años, digamos, pero creo que ahí hay que separar la paja del trigo. ¿Cuál es la paja y cuál es el trigo? Por ejemplo, cuando se dice el pago por atenciones de una persona adulta mayor, un varón, como gestante. Bueno, eso es absurdo, ¿no es cierto? Yo no sé a quién se le podría ocurrir que va a hacer una trampa haciendo un diagnóstico de ese tipo. Ahí lo más probable, tampoco puedo confirmar, es que había un error de digitación. Es decir, todos estos casos cuando se hacen estas fichas únicas de atención, se anotan códigos. O sea, no se redacta todo el diagnóstico, sino de acuerdo al código internacional que usa el Perú y que usan todos los países, se anota un número. Ahí puede haber un error de digitación. Pero doctor Ugarte, puede ser error de digitación un caso. Pero eso no pasa, pues. Si son varios casos. No, pero en este caso, en estos casos, estoy seguro que eso no se ha pagado. Absolutamente seguro. Mire, fíjese, por ejemplo, la información, le estoy compartiendo información del documento oficial de la Procuraduría Anticorrupción. Lo tengo acá. Que también lo tiene usted en la mano. Por ejemplo, en Huancavelica, un hombre de 64 años se va por un problema a la vista y termina en el formato, le terminan llenando de información sobre un tema de gestación, de embarazo. Un hombre de 78 años se va también a atenderse, esto en San Jerónimo, y también le diagnostican el mismo problema. O sea, se va por un problema ajeno a un tema de gestación. Sí, claro. Pero en el formato termina siendo tratado como si fuera un hombre gestante, un hombre embarazado. No dudo de que ese hecho ha sucedido, pero usted mismo está diciendo, él es atendido por una cosa y en el formato aparece otra cosa. Bueno, el sistema que utiliza el SIS, como los sistemas que se utilizan en cualquier institución, rechazan determinadas cosas cuando son incoherentes. Entonces, esta cosa de gestación de un varón no pasa, pues, ¿no? Entonces puede llegar el pedido, pero estoy seguro además que el SIS jamás va a pagar por ese hecho. Pero
esos son pocos casos que estoy seguro que corresponde a este tipo de error, pero hay los otros. Y en eso el informe tiene toda la razón y usted lo ha mencionado. Por ejemplo, el CIS paga no solo las atenciones médicas, sino también las defunciones, ¿no? Así como es. un seguro. Entonces, donde también habían otras irregularidades más que se han detectado. A eso voy. Y ahí con toda seguridad es que en algunas zonas que están designadas aquí, los funcionarios hacen pasar como muerto a alguien que de repente ya murió o que de repente no ha muerto, ¿no es cierto? Es una trampa. O hasta se inventan nombres. Hasta se inventan nombres. Esa es una trampa. Por ejemplo, en ese caso de la trampa que usted menciona, ¿no podría estar pasando lo mismo que en el primer caso que usted menciona por un tema de error, de desconocimientos? A ver, si el sistema de control del CIS te dice que es algo irregular, es inaudito, imposible, un imposible natural de que un hombre de 78, 64, el mismo hecho que sea hombre, no puede estar embarazado, claro, no puede estar gestando. Así es, eso no pasa. O sea, si el sistema te detecta eso, ¿cómo el sistema no te va a detectar que una mujer, por ejemplo, ha dado luz en 3 ocasiones en menos de 2 meses? También lo detecta. También lo detecta. ¿Y cómo no va a detectar que una persona ha sido resucitada 2 veces y muerta 3 veces? También lo rechaza. Salvo que lo que están informando no sea una repetición, sino que aparece alguna persona y hay un certificado de defunción cuando no ha muerto. Esa trampa puede pasar porque eso no tiene el sistema cómo detectar. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Efectivamente, en todo sistema donde hay recursos de por medio, viene la viveza y la pillería, ¿no es cierto? ¿Solamente el personal técnico el que atiende al paciente? No solo. Puede haber a altos niveles. Hemos visto el caso de este doctor que aparecieron los audios donde él mismo declara cómo va a hacer las cosas. ¿De cuál de los doctores? Porque tantos doctores ha mencionado. Bueno, es el caso Moreno, ¿no? Que también está señalado acá y que eso ha pasado a la fiscalía y ya la fiscalía hizo su denuncia ante la justicia, ante el juez y sigue su proceso. En ese caso, de propia boca informa cómo va a ser el proceso a través del cual le van a sacar plata al CIS para canalizarlo hacia una clínica privada, ¿no es cierto? Antes de entrar sobre detalles del tema Moreno, el tema de la deuda, hay una deuda millonaria que tiene el CIS con los entes privados, sí, sin contar el tema de financiamiento o desfinanciamiento que se ha hecho a los hospitales públicos, a los puestos de salud, centros de salud. Sin contar eso, hay una deuda millonaria de por lo menos 174 millones de soles que se ha incrementado. ¿Y a raíz de qué? Vamos a comentarlo luego de la pausa. ¿Cómo no? Pausa y volvemos. Hombres embarazados, mujeres que dan a luz hasta en 3 ocasiones en menos de 2 meses, personas que mueren 3 veces y resucitan 2, son los casos que ha encontrado dentro de esta investigación hecha por la Procuraduría Anticorrupción. Hay casos que ya están en materia de investigación preliminar, otros en fase preparatoria, mientras que hay otros casos que han sido ya sentenciados, han sido condenados. El caso, por ejemplo, Carlos Moreno, está en fase de investigación preparatoria y en la Procuraduría Anticorrupción, doctor Ugarte, está solicitando 10 millones de soles de reparación a favor del Estado. Sin embargo, ni el caso Moreno siquiera cortó la corrupción por más reforma, comisión interventora que se hizo para el tema del CIS. Hasta donde sé, el caso del doctor Moreno ya pasó al juez. Sí, está en investigación preparatoria y está a manos del juez. Así es. Bueno, en todos los casos y en buena hora que haya una investigación y que se presenten los casos, se determinará. Yo estoy seguro que en algunos de los casos, los que he mencionado, son problemas de digitación y eso se sabrá rápidamente. Y en los otros casos donde hay la pillería, la gente que hace trampa, ¿no es cierto? Modifica las fichas para poder cobrar al CIS un dinero y al final, como no hay quien se beneficie, se lo llevan ellos. ¿Cómo podría ser una confusión de un hombre que se va por un problema prostático y termina siendo diagnosticado un tema de gestación? Entendiendo que ahí, por ejemplo, los montos de atenciones son variables. Uno es más alto que el otro. Son diferentes. Claro, el tema de gestación es mucho más alto el monto. Por ahí se podría pensar la mañosería que se aplicó para que finalmente capten fondos para un tratamiento que no corresponde a un varón. Pero bueno, ¿cómo se podría ver la confusión? ¿Hay un error de código, un error de escritura? ¿Cómo se pone el tratamiento del paciente? Es muy probable que sea así porque es demasiado burdo, ¿no? Es decir, ¿a quién se le ocurre que pueda hacer trampa con una cosa tan tonta?
tan burda, y que alguien le va a pagar por una atención de una gestación a un hombre adulto mayor. Entonces, lo que a veces sucede, estoy diciendo hipotéticamente, ¿no es cierto? La investigación lo determinará. Lo que a veces sucede es que viene una persona, se atiende por tal cosa, pero en la ficha uno tiene que poner un código, no redacta todo el nombre de la enfermedad, digamos. Y al momento de poner el código, porque son numerados, basta que una cifra se modifique y termina un diagnóstico diferente. Pero eso es sencillo de determinar, y si hubo pillería o intento de hacerle trampa al CIS por esa vía, quien sea el responsable, que se le sancione con... Bueno, y si de manera tan burda quiso sorprender al sistema de control del CIS, poniendo a un embarazado hombre mayor, adulto mayor, es porque alguien debe estar por lo menos en la cabeza que le va a permitir la filtración de esa información fraudulenta. Claro, pero como digo, en esos casos el propio sistema bloquea, no permite, porque... El sistema de los muertos, por ejemplo, de los resucitados con los formatos CIS. Igual, nadie puede morir 2 veces, pues, ¿no es cierto? Entonces, pero son 2 veces que termina cobrando finalmente la funeraria. Bueno, si es que eso ha sucedido, quiere decir que hay una colusión entre el funcionario que lo hizo y quien autorizó el pago. ¿Quién es el sistema de control en primer nivel en tema de formatos de formularios del CIS? Existe para todos los casos una auditoría que se hace por parte del CIS, tiene un equipo de auditores que determinan, analizan todo lo que los establecimientos, un hospital X, por ejemplo, le cobra al CIS. Entonces va a chequear si es que efectivamente corresponde, y si no hay ningún problema, da la Le pregunto conformidad. por qué, doctor Ugarte, le hago esta pregunta. Fíjese, tan en reducido las penas contra el feminicidio y feminicidas aún hay, y matan con mayor crueldad. Se han reducido las penas contra la corrupción y corruptos aún hay. Y encima la corrupción no se acaba, la corrupción se perfecciona, se mejora. Eso es lo más preocupante. Le pregunto, el primer nivel de control, yo soy una personal asistencial, un enfermero, una persona en el mostrador, llene el formato, ese formato de ese paciente, yo lo pongo ¿dónde? ¿En bandeja, lo pongo en archivo, o hay un sistema de control en el establecimiento que tiene que verificar la información consignada? Claro. ¿Cuál es el protocolo? El primero es el médico, ¿no es cierto? Porque el médico es el que firma. Claro. El médico es el que asegura que es tal. Lo que puede suceder es que al pasar del diagnóstico a la ficha se produzca o el error o la pillería, digamos. Entonces ahí ya es más difícil que alguien en el propio establecimiento detecte el error, pero debiera haber un filtro. O sea, el problema es el sistema de control del CIS. Es una coladera. El sistema de control del CIS, como digo, este tipo de cosas los ha detectado, pues, porque ¿cómo se han detectado? El propio CIS los ha detectado, porque su sistema lo bloquea, ¿no es cierto? Entonces está detectando que hay un problema en tal sitio, en tal otro, que le están queriendo sacar plata por diagnóstico que no corresponde. Usted habla de plata y me viene a la mente la palabra el negociazo, el gran negociazo que Moreno, asesor en tema de salud. La mina de oro, Pedro Pablo Kuczynski se vio embarrado de entrada nomás de saque su gobierno con el caso Moreno, cuando querían hacer ese contubernio, ese acuerdo para favorecer a una clínica privada que Moreno ponía médicos, ponía especialistas, y allí simplemente iban a frotarse la mano con los millones que el CIS podía generar. Sí. ¿Y eso acaso no se está repitiendo hasta el momento? No lo sé. Si es que eso está sucediendo, eso tiene que ser parte de estas denuncias. Porque lo que sucedió en esa oportunidad, cuando se conocieron los audios, y aquí yo quiero rescatar el importantísimo rol de los medios de comunicación, de la prensa, así como ahora en el caso de toda esta corrupción en el Poder Judicial, también en esa oportunidad ha sido la denuncia de los medios, porque aparecieron estos audios donde el propio inculpado decía cómo iba a ser la cosa, ¿no es cierto? Cómo iba a ser todo el negociazo, pues que él mismo puso esa palabra. Y cuando se conoció todo esto, finalmente sale Kuczynski anunciando una comisión interventora que se va a hacer la reforma del CIS, y hasta el momento no entendemos cuál es la reforma, porque lo único que se conoce del tema de CIS es que está desfinanciado
en todo el sistema. Ahora, hay hospitales, centros de salud que no tienen ni para medicina, ni para comprar medicamentos. Ese es otro lado del problema. Porque un lado del problema es esto que estamos viendo. La corrupción. La corrupción. ¿Y la corrupción conllevó al desfinanciamiento del programa? No necesariamente. Entonces, ¿por qué está desfinanciado? Porque le dieron menos plata. Mire, el SIS ha ido ampliando la cantidad de beneficiarios. Y de acuerdo a eso ha ido incrementando su financiamiento. Yo le digo, el año 2006 o 2007 recibía 150 millones de soles. El año 2015 recibía 1.750 millones de soles, ¿no es cierto? Se ha ido incrementando. En 2016 le rebajaron 200 millones y el 2017 le rebajaron más todavía porque su presupuesto el 17, el año pasado, fue 1.400. Claro, pero la política de Kuczynski en ese momento, en el tema de la reforma del Seguro Integral de Salud, ha sido bastante leonina, porque en aras supuestamente de proteger los recursos económicos, han terminado de desfinanciar, han terminado cerrando el caño a esos pacientes que están de por medio y que tienen riesgo de muerte. Así es. Por eso digo, un problema es la corrupción que hay que combatir y sancionar, y otro problema es que este seguro que favorece a la población de menores recursos tiene que ser financiado adecuadamente. Entonces, cuando se le quita financiamiento, el seguro no va a poder devolver la plata a los hospitales y a los establecimientos por las atenciones que viene brindando a los asegurados del SIS. Y ahí es donde viene el estrangulamiento, porque lo que ha sucedido, y esto se dio a conocer también el año pasado, es que había como 700 millones de soles que se le adeudaba a los hospitales. Entonces, lo que termina sucediendo son dos cosas. Uno, que el hospital se desfinancia porque su stock de medicamentos, su stock de reactivos se gasta y no tiene cómo reponerlos. Y dos, que las atenciones a los pacientes, cuando el médico le receta las medicinas del caso, en vez de que la farmacia del hospital se lo dé, como no hay, porque se ha desfinanciado, el propio paciente tiene que ir y pagar. Tiene que comprar. Entonces hay un problema porque el hospital está desfinanciado y el peor problema es que el bolsillo de la gente termina pagando este desfinanciamiento. ¿Y la plata del SIS en qué exactamente un hospital tendría que gastar? A ver, de acuerdo a la norma, debe gastar en reponer medicamentos, en reponer exámenes, insumos para exámenes auxiliares, laboratorio y todo lo demás, y cualquier otro insumo que se utilice en la atención de las personas. No debe... En atención de pacientes. O sea, en concreto, doctor Ugarte, el presupuesto del SIS, los miles de millones, los cientos de millones que se destinan para el tema del SIS tiene que ir directamente a atención de pacientes. Claro, por en supuesto. cuanto a medicinas, si se le va a internar, que se lo interne, exámenes con todos auxiliares, los exámenes, análisis, todo lo que ese paciente necesita. Sí. ¿Y por qué entonces se escucha a muchos directores de hospitales diciendo que esperan la plata del SIS? Los directores de hospitales diciendo, estoy esperando que entre la plata del SIS para pagar personal. Eso no debiera ser. Para pagar al anestesiólogo, para pagar al especialista tal. No debiera ser, por lo siguiente. Pero le explico. El dinero para recursos humanos viene por otro lado a los hospitales, no viene por el SIS. Eso el Ministerio de Economía y Finanzas le da directamente. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? ¿Trampa también hay acá? No necesariamente, pero hay lo siguiente. Que el incremento de la demanda de atenciones por el SIS hace que ese personal que ya está contratado termine insuficiente. Entonces el hospital termina contratando y en cierto momento le autorizaron que una pequeña parte, no todo ni lo principal, sirva para contratar personal adicional. Pero eso hace 2 años le suspendieron. Ya esa autorización, pero han seguido contratando. Hasta el momento siguen contratando. Entonces ese sí es un problema de mal uso de los recursos que está recibiendo el SIS. Incluso, doctor Ugarte, se dieron casos de que personal de un hospital se fue a una capacitación con dinero del SIS. Bueno, eso tampoco está permitido, digamos, por eso el dinero que el SIS le transfiere es para atenciones perfectamente delimitadas.
cualquier cosa que se escape de eso, ahí la intervención debe ser a la Contraloría. Bien, vamos a continuar, pero luego de la entrevista, porque de la pausa, perdón, porque hay mucho aún que consultar, que conversar y un poco de que desmenuzar respecto al tema del Seguro Integral de Salud que complica la vida de miles de peruanos en estos momentos. Pausa y volvemos. Bien, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Doctor, si me permite, vamos a hacer un paréntesis en esta conversación que tenemos por la corrupción del SIS, pero aprovechando su presencia como profesional de salud, profesional médico, vamos al encuentro de la comunicación en estos momentos con nuestro compañero Eddie Porras desde Quillabamba, en Cusco. Hay un virus mayaro que estaría afectando. ¿En qué consiste los síntomas? ¿Qué ocurre con la población? Eddie Porras, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, gracias a todos ustedes por la posibilidad, efectivamente, para informar que el día de ayer la Red de Salud de la Convención ha convocado de manera urgencia una conferencia de prensa donde han alertado esta situación bastante preocupante. Es una alerta epidemiológica por 25 casos confirmados de fiebre mayaro que se ha reportado en la comunidad de Tincuri. Esto en el distrito de Quellón, provincia de la Convención, departamento del Cusco. Tal vez lo relevante de esta información es que esta fiebre mayaro es la primera vez que se reporta en la región del Cusco, provincia de la Convención, distrito de Quellón, y realmente preocupa, puesto que la ciudad de Quillabamba, la provincia de la Convención, el día de mañana cumple 161 aniversario y mucha gente se desplaza de los distritos a la capital de la provincia. Esta fiebre del mayaro es producida también por este vector, por este mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, que transmite el Zika, el chikungunya y ahora la fiebre del mayaro. Como entenderán ustedes, es importante conocer esto a toda la población para que sobre todo en la provincia de la Convención y las zonas aledañas estén atentos y ojalá tomen las medidas correspondientes, como usar ropa de manga larga, y se pueda controlar un brote epidémico, como repito, por la cantidad de personas que se desplazan a la capital de la Convención. Eddie Porras, solamente para terminar, ¿me precisas de cuántos casos estamos hablando que se han detectado con este virus mayaro? 25 casos que han sido confirmados y se ha informado también que un centenar de muestras han sido enviadas a Lima para su confirmación. Repito, lo preocupante sería que hay mucha gente que se desplaza de la zona donde se han reportado los casos a la capital de la provincia. Bien, Eddie Porras, muchísimas gracias por la información que nos alcanzas desde Quillabamba, Cusco. Siendo las 8 de la mañana con 42 minutos, doctor Ugarte. El virus mayaro, nos sorprende la información, es una enfermedad bastante rara. Hemos pasado y parece ser el mismo zancudo, es otro serotipo. También, bueno, es un virus diferente, pero es transmitido por el mismo vector, o sea, el mismo zancudo, que es el Aedes aegypti, que transmite el dengue, el Zika, la chikungunya, pero también la fiebre amarilla. Ya. O sea, ya se conocía que transmitía por lo menos 4 virus parecidos, digamos, pero que dan diferentes enfermedades. Entonces, el caso de la fiebre mayaro es rarísimo. Aquí en el Perú, claro, que yo recuerde, no se había registrado. Es raro, bueno, particularmente la primera vez que estoy escuchando el tema del virus o la fiebre maray. Pero eso es mayaro. Pero eso sucede en el país por una razón. La gran variedad ecológica que existe en el país, a nivel de plantas, a nivel de animales, hace que haya un conjunto de reservorios biológicos donde habitan virus que no conocemos. ¿Ya? Y que están en las zonas más de selva, donde todavía no incursiona la gente, pero cuando se produce, por ejemplo, migración hacia esas zonas, se empiezan a explotar esas tierras, lo que estamos haciendo sin saber, sin conocer, estamos invadiendo zonas ecológicas donde habitan estos virus en animales. Bueno, anteriormente, hasta hace unos pocos años atrás nada más, se conocía que, por ejemplo, el Aedes aegypti, el zancudo, ese transmisor, solamente te transmitía el tema del dengue.
Sí. del dengue pasamos al tema del chikungunya, Sí. que se decía, bueno, vino de África, se mutó el virus, y luego pasamos al tema del Zika, Sí. y que el mayor golpe del Zika fue en Brasil, Colombia. Y antes ya había fiebre amarilla, que también la transmite. Exactamente, y ahora hablamos del mayaro, de Así este es, virus, pero- ¿hay algún factor clima, factor ambiental, que en un momento dado hace que este virus salga, explote No. y comience a afectar? No, lo que sucede es que, como digo, en nuestro país, que es tan megadiverso, hay zonas donde habitan animales que contienen estos virus. Cuando incursionamos ahí, tomamos contacto con esos ecosistemas, es que aparece la posibilidad de contagiarnos. ¿Hay algún tratamiento? Pero antes del tratamiento, síntomas. Una persona Por lo general que tiene da esta fiebre mayaro, fiebre, dolores musculares, dolores articulares. Se parece mucho al dengue. ¿te puede matar? El dengue te puede matar. Felizmente en este caso no se han descubierto cuadros críticos como en el caso del dengue, que son hemorrágicos o demás. Pero quería mencionar porque hace algunos años, más o menos el año 2010, apareció una cosa similar en Juanjuy, con cuadros febriles y parecidos. Se pensó en dengue, se descartó, se pensó en malaria, se descartó, en fin. ¿Y qué era? Fiebre oropuche. Oropuche. Estoy seguro que nunca he escuchado hablar de la fiebre Para oropuche. nada, el fiebre oropuche. Incluso quienes estamos en salud pública, para nosotros no es sorpresa. ¿Pero quién le pone sus nombres a la fiebre que son bastante raras? No, existen, porque existen en otras partes del mundo y ya están conocidas. Hay una similitud, hay una sintomología que... Sí, a nivel internacional. Entonces están descritos e incluso se conoce investigación y se conoce cómo están integrados estos virus, y es por eso que en el laboratorio se puede hacer un tamizaje, digamos, y descubrir que resulta que era esa enfermedad. Bueno, advirtiendo, haciendo una alerta en todo caso a la población de Cusco, la sierra sur del país, también las zonas selvas de nuestro país, que podría propagarse este virus Claro, mayaro. en todos estos casos la solución es eliminar el vector, Bueno, que es el que transmite. Exactamente, el tema de los materiales inservibles que se tendría que, en primera instancia, en casa. eliminar los zancudos, evitar que se desarrollen, porque ese es el mecanismo a través del cual Brevemente, se produce. repítame la sintomatología del virus mayaro, de la fiebre mayaro. Da fiebre, da dolores musculares y articulares y cansancio, una sensación de cansancio. ¿Por cuánto tiempo te puede doler los huesos? Por lo general es una semana, ¿no? Pero ¿Se va sola? ¿Se va por sí se sola? va sola. Esa es la ventaja en No te estas mata. enfermedades. Hasta el momento no se describen casos graves. Por El la fiebre tratamiento paliativo, es paracetamol como el tema del dengue. exactamente para bajar la fiebre, para quitar el dolor, reposo y aislamiento, porque pueden haber zancudos que no están contaminados, que si vienen y pican a la Se persona van a contaminar. se van a contaminar y van a reproducir Van a la propagar. enfermedad. Entonces hay que evitar que puedan ser picados por zancudos, ¿no? Bueno, hemos hecho un paréntesis en la entrevista por el tema de la corrupción en el CIS en torno al virus mayaro, la fiebre mayaro, que en estos momentos ha afectado a 25 personas en Quillabamba, Cusco, y ya se han enviado muestra de otras 100 personas que podrían estar también con el mismo problema de salud a causa de este virus que nos comienza a generar bastante preocupación. Chikungunya, Zika y ahora el mayaro. Oropuche, que es otro. Oropuche fue hace Que ha sido años, controlado. Sí, y no ha vuelto a aparecer. Yo estoy seguro que el Instituto Nacional de Salud y la Dirección de Epidemiología están ya en esta investigación y nos van a dar información. Bueno, esperamos seguramente. la parte preventiva o que se pueda combatir de manera inmediata por este problema de salud que está quejando al sur del país, la región de Cusco. Vamos a la pausa y volvemos otra vez con el tema de la corrupción en el Seguro Integral de Salud. Vamos en 2 minutos finales del programa con el ex ministro de Salud, Óscar Ugarte, con quien estamos hablando del tema del CIS, el tema del informe, por ejemplo, de la Procuraduría Anticorrupción, que determinó un perjuicio económico de 215 millones de soles. Cuando uno se entiende por perjuicio económico, yo entiendo básicamente, el doctor Ugarte, que es plata que nos han robado, plata que ha sido desfalcada, plata que ha sido mal utilizada. ¿Cómo chapar esos choros? ¿Cómo chapar a esa gente que está robando el derecho a la población de tener una salud de calidad? Usted ha estado en el sector salud. Sí. ¿Cuánto se avanzó o cuánto faltó por hacer?
Bueno, aquí lo que faltan son controles más efectivos, sin duda, porque en todo el sistema donde hay recursos económicos y circula dinero, puede aparecer la tentación de los pillos y de los delincuentes, ¿no es cierto? Y en la administración pública existe también. Hay a montones, a Así es. raudales. Entonces, lo más importante son, obviamente, mecanismos preventivos de control que hagan que sea muy difícil que se recurra a estas formas. Pero fíjese, doctor Ugarte, pareciera ser que el mismo sistema, cuando hablo de sistema, hablo del la misma estructura del Estado, pareciera ser que está formada para robarle al Perú, para robarle al pobre, para robarle a esa madre que se va a un hospital buscando mejoría de su hijo, o esa gestante que se va buscando unas mejores condiciones para dar a luz. Pareciera que el sistema está preparado no para favorecer a la población, sino para robarle al peruano. Porque si no fuera así, los sistemas de control serían óptimos, funcionarían a la perfección, pero todo es una coladera. Bueno, de entrada concuerdo en que los sistemas de control tienen que mejorar, pero también la calidad de los funcionarios. Tiene que haber una adecuada selección de los funcionarios y comprobar a la primera que se descubra una irregularidad para afuera, ¿no? Sanciones tienen que ser drásticas y evitar que ahora empiezan con una cosa como 10, entonces como le fue bien, a la siguiente ya es como 100 y a la siguiente como 1000. Pero esos mecanismos de control empiezan en los propios establecimientos. Exacto, donde hay una oficina de control, un OSI, un hospital, que podría ser sujeto, por ejemplo, o un ente, un organismo de ojos del ciudadano, del paciente, del peruano que va y busca atención de salud. Pero que no funciona, porque también los de ese control interno también están metidos en toda la corrupción. Bueno, eso es parte de lo que tiene que ser fortalecido, ¿no es cierto? Y en eso todos nos indignamos y en buena hora que haya denuncias y que permitan investigaciones, pero no investigaciones eternas, pues que no terminan en nada. Ese es otro problema a nivel fiscal, por ejemplo, sino procesos sumarios que terminen haciendo diagnósticos certeros y sanciones encima ejemplares. Un vivo, un ladrón que termina, perdón la expresión, pero no cabe otro calificativo. Una persona que te roba el derecho es un ladrón. Un ladrón, termina siendo condenado dentro del sistema estatal. Y lo que hace este vivazo encima es apelar al sistema judicial para que le repongan en el cargo con todos los beneficios, intereses y todo lo demás. Bueno. Y así funciona el Estado. Bueno, así efectivamente, y hemos comprobado eso en estos últimos días o semanas, que en el Poder Judicial también se cuecen habas. Y eso es mucho más grave porque ahí termina, digamos, premiándose a quienes debieran haber sido sancionados. La Procuraduría Anticorrupción dice que hay un perjuicio económico de 215 millones de soles. Se han pagado en exceso a clínicas privadas. Se han pagado en exceso el tema de medicamentos. Se han adulterado fichas, los formatos para atención a los afiliados. Hay todo un desfalco de dinero, que la riqueza económica de algunas personas, ha sido la muerte de miles de pacientes en el Perú. Son 215 millones de soles que alguien se ha tirado, o una mafia, un grupo de personas de corruptos se han tirado esa plata en desmedro de la salud pública. ¿Cómo recuperas eso? ¿Cómo puedes superar ese problema si ahora mismo no hay financiamiento en su totalidad? Cuando la plata había, pero la plata se robaron. Claro, pero ahí el Estado debiera apelar también a no solo las sanciones que pueden ser privación de la libertad, sino igual la devolución de lo robado, en los casos que se compruebe, ¿no es cierto? Y nadie devuelve. Y por eso la investigación tiene que ir al fondo del asunto y tiene que ser ejemplar. Yo creo que eso es lo importante, porque solo así podremos hacer prevención. Y además, que los propios ciudadanos denuncien, porque muchas de estas cosas suceden y el ciudadano no denuncia. A veces le cobran cosas que no tienen por qué cobrarle, le cobran 20 soles para que le puedan dar la atención cuando todo eso es gratuito. Y si el ciudadano no hace la denuncia, nunca se va a descubrir quién es ese tramposo que está cobrando. Exactamente. Ahora,
estamos hablando del tema corrupción y también por otra parte el tema del desfinanciamiento del mismo Estado a este programa importantísimo, necesario, que necesita una persona carente de recursos económicos para que se vaya de manera privada a un hospital o de manera privada a una clínica. Así es. ¿Quién es el responsable de ese desfinanciamiento? ¿Quién tiene la culpa de ese desfinanciamiento? Bueno, hay varios actores, ¿no? Como se ha visto. ¿El MEF en primer lugar? No, digamos, el MEF es quien tiene que dar la autorización para un mayor financiamiento. Pero eso tiene que ir acompañado de mayores controles y de la depuración de los funcionarios que se compruebe que son tramposos y poner a la gente idónea que puede hacer funcionar estas cosas sin robarle al Estado. Porque yo recuerdo claramente cuando hubo este cambio de mando, se le acusaba, los de Gana Perú, le acusaban a usted de dejar desfinanciar el CIS. Había una especie de más de 50 millones de soles que en el cambio de mando que estaban haciendo, que no había presupuesto, que estaba desfinanciando el CIS, en la gestión suya saliente del gobierno de Alan García. No, en el caso nuestro, lo que hubo fue un desfinanciamiento por otra razón, porque hubo un recorte de esa crisis del año 2008, le hicieron un recorte de 72 millones de soles al CIS. Esto después se devolvió en el mismo periodo. ¿Los 72? Sí, sí, íntegramente. Y eso estaba saneado. Porque fíjese, leyendo un poco para ponerme en contexto, yo más o menos me acordaba de ese problema, pero para ponerme en contexto, los primeros 20 millones devolvieron en septiembre de los 72 millones y ya para julio del siguiente año, para el cambio de mando, no había cuando se reingrese los 52 millones faltantes. No solo eso, se pagó en 2 años, o sea, se hizo una reprogramación de pagos, pero se terminó devolviendo. O sea, habida cuenta, en blanco y negro, de todas maneras se entró con desfinanciamiento del seguro integral en el gobierno de Ollantumala. No, yo fui ministro en el periodo de Alan García. Claro. Pero al final eso ya había sido saneado. El problema ha venido después, cuando al final del periodo de Ollantumala y durante los inicios, digamos, los últimos 2 años ya con este gobierno, se le ha dado menos financiamiento al CIS de lo que se había dado hasta el año 2015. Pero ¿por qué desfinanciar, quitar presupuesto, dinero en el tema políticas de salud y no en otras carteras? Bueno, eso es algo que yo tampoco entiendo, porque la prioridad tiene que estar en salud, educación, es decir, lo que son derechos básicos. Cuando a Ugarte le dicen vas a tener 72 millones de soles menos en tu presupuesto anual del siguiente periodo, ¿qué es lo que ha hecho usted? No, ahí lo que nosotros hicimos fue reclamar y se recibió ese dinero 20 adicional. millones de arranque. Y al año siguiente se completó. Por eso es que se terminó pagando. ¿Y qué ha hecho durante todos los demás meses que estaba desfinanciado? ¿Cómo se maneja el problema de salud pública con un programa desfinanciado? Bueno, ahí cuando uno recibe menos dinero... ¿Cuánta gente más se nos muere, doctor? Pero efectivamente el problema termina siendo que la población que hay que atender es la misma. Y ahí lo que se tuvo que hacer en varios casos es hacer recortes en algunos rubros para ayudar a financiar, o sea, priorizar lo que era prioritario, que era atender a la gente. Porque si te recortan no tienes más plata para medicina, plata para el tema de intervenciones quirúrgicas, para análisis, evaluaciones, exámenes y todo lo demás. O sea, ¿cómo tratas a ese paciente? Le estás condenando a muerte como Estado. Así es, y en esos casos, y eso es lo que se hizo en esa oportunidad, se recortó, por ejemplo, en consultoría, se recortó en gastos no indispensables, digamos así, para poder compensar al Seguro Integral de Salud. Pero eso se superó y luego ha seguido incrementando, pero el problema ha sido en estos últimos 3 años o 2 años y medio, donde los recortes al CIS han sido muy fuertes. Y aparte de los problemas de corrupción que estamos analizando, ha habido este desfinanciamiento que le impide al CIS devolver los gastos que se utilizan en la atención de la gente. Brevemente, antes de irnos, porque ya viene Nicolás Lucar, ¿el CIS necesita ser reformado o solamente se tienen que mejorar los sistemas de control? Yo creo que hay que hacer un replanteamiento integral del CIS. Una reforma. Una reforma, sin duda. Que no lo ha hecho PPK con el tema de Moreno, con el negociazo, no lo ha hecho. No, eso que yo sepa no se ha hecho grandes modificaciones, pero no solo el CIS.
sino el conjunto del ministerio requiere cambios para permitir una mejor atención en general a la gente. Bien, doctor Ugarte, muchísimas gracias por acompañarnos en esta. Gracias a ustedes. Bien, ha sido la entrevista con el ex ministro de Salud en el gobierno aprista, Adelán García, el segundo gobierno aprista, Óscar Ugarte. Conmigo será hasta mañana, que desde que viene Nicolás Lucar.